Bien, buenas tardes. Colvin, Sí, salió un pequeño error, pero ya solventamos. ¿Me escuchan? bien, bien. Sí, perfecto. Yo te escucho perfecto. Olga Milena también te escucha perfecto. Perfecto. Bueno, vamos entonces a dar la bienvenida a una nueva jornada de nuestra cumbre virtual de coaching y mentoring. En esta oportunidad nos acompaña Jorge Castañeda y Olga Milena Joya. Pero antes de presentarlos, ¿ok? Les voy a hacer una breve encuesta para ver cómo está conformada nuestra audiencia de la tarde de hoy. ¿Ok? Y nos gustaría conocer desde dónde se están conectando la tarde de hoy, o el mediodía para muchos, o la mañana para otros. Están votando aquí aún los participantes. Ok, siguen votando, vamos a dar 5 segundos adicionales. Perfecto. Vamos a compartir esos resultados. Jorge y Olga Milena, la tarde de hoy nos acompaña un 57% de audiencia desde Sudamérica, un 7% desde Centroamérica, un 21% desde Norteamérica y un 14% desde Europa. Sean todos bienvenidos. Vamos a ver de las personas que están conectadas, quiénes son coaches certificados. Cuando llamo coaches certificados es que están formados por alguna escuela reconocida internacionalmente. Ok, siguen votando. Vamos a cerrar y compartimos esos resultados. Un 64% son coaches y un 36% aún no lo son. Para los que aún no lo son, como les he dicho durante los 4 días que hemos estado juntos compartiendo, los invito a que busquen el Business Partner HCN y las formaciones en coaching que tenemos para ustedes a través de la página hcnworld.com. Y ahora vamos a conocer quiénes son mentores certificados. Y ya vamos a explicar por qué también esta pregunta es muy poderosa en este momento. Siguen votando. Ok, cerramos el sondeo y vamos a compartir esos resultados. Un 27% son mentores certificados y un 73% aún no lo son. Así que para que aquellos que aún no lo son, mi invitación es que contacten al Business Partner HCN más cercano o en su país y busquen esa formación de mentores. Ahorita vamos a tener una en octubre con Liderazgo en Acción, quien es su director Jorge Castañeda. Estoy seguro que durante este webinar nos va a brindar muchísima más información sobre eso. Es así, Jorge, ¿no? Así es. Así es. Bueno, entonces, antes de darle la pantalla a Jorge, le voy a explicar un poco quién es Jorge. Jorge Castañeda es psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, también es especialista en gestión humana y cuenta con más de 18 años de experiencia en el área de talento humano, desempeñándose en roles directivos en compañías como del sector comercial, publicidad, logística y también como consultor organizacional en diferentes servicios. Y tiene ha trabajado con al menos de 100 compañías colombianas y latinoamericanas. También es docente universitario y conferencista para diferentes universidades en las carreras de administración de empresas. Sus proyectos de consultoría se enfocan en políticas de desarrollo humano y estratégico, dando prioridad a programas que impacten y potencien el logro de los resultados y el desarrollo de la cultura de liderazgo y relacionamiento efectivo. Su experiencia lo ha orientado a ser aliado estratégico a partir del conocimiento del negocio, diseñando y ejecutando estrategias basadas en la atracción, fidelización, desarrollo y transición de talento humano. También es nuestro business partner para Colombia de HCN World. Y Jorge no va a estar solo en este espacio, también lo va a acompañar Olga Milena Joya, quien es gerente de atracción y desarrollo de Claro Colombia. Ella es mujer, mamá y especialista en gestión humana con énfasis en procesos de aprendizaje, desarrollo, transformación y tiene 20 años de experiencia en el mundo de las personas acompañando estratégicamente procesos de talento, cultura, liderazgo y aprendizaje. O sea que vamos a tener una hora llena de muchísimo aprendizaje hablando sobre competencias de liderazgo en tiempos de transformación digital. Ahora sí, Jorge, te voy a dar el acceso para que podamos ver tu pantalla.
Te debe haber llegado un mensaje. A ver, dame un segundo. Empiezo a revisar. Y no me ha llegado ningún mensaje, Olvin. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, está en mi pantalla. Creo que ya vamos a empezar. ¿La estás viendo? Sí, ya están listas. Ahora sí. Bienvenido, Jorge. Gracias por el espacio. Bienvenido, Olga Milena. Así que la audiencia es toda de ustedes. Bien, Gracias. muchísimas gracias por el espacio, Olvin. Para nosotros va a ser muy agradable compartir esta hora con ustedes. Antes de iniciar absolutamente todo, quiero pues dar la bienvenida y agradecerle a Olga Milena por tener este espacio con nosotros. Aunque ya la presentaste, me encantaría que Olga Milena se presentara, porfa. Muchas gracias a ti por la invitación y a todos ustedes por estar pendientes y expectantes de este espacio. Como ya les contaron un poco, bueno, pues efectivamente mujer, mamá, pero adicional a eso, Jorge, varios años ya, varios años ya, más de 20 años seguramente trabajando en todo este mundo que realmente me apasiona y es el mundo efectivamente de las personas y todo lo que hay alrededor de temas de talento. Entonces esperamos poder compartir también las experiencias que al final es un poco como lo que tenemos para compartir con ustedes hoy desde el punto de vista de digital y de liderazgo. Qué rico. Y con Olga Milena nos conocemos ya hace más de 6 años en una relación de clientes cercanos y creo que hemos construido varios proyectos bien interesantes dentro de lo que nos convoca hoy, que es liderazgo. Entonces, Liderazgo en Acción es el business partner, como tú muy bien lo mencionaste, de HCN. En el mes de octubre, valga la cuña, estamos desarrollando ya la segunda promoción de mentoring profesional. Somos la única compañía en Colombia que hoy estamos desarrollando una certificación profesional e internacional sobre mentoring. Así que, por favor, bienvenidos todas las preguntas, bienvenidos también a ser parte de esta segunda cohorte. Y en el día de hoy nos convoca una temática que a nosotros nos encanta, no solamente desde el liderazgo humano, sino cómo la transformación de esta cuarta revolución industrial que tiene que ver con la digitalización y con toda la parte de cibernética va a afectar y va a impactar tanto positiva como negativamente al talento y al desarrollo humano. Así que vamos a compartir un poco nuestra visión. El primer momento de nuestra intervención va a ser un poco de revisión teórica y un poco de lo que se está llevando en el mundo prácticamente desde la transformación digital. Posteriormente, Olga Milena nos va a contar un poco acerca de qué significa esa transformación digital en un caso real como lo es Claro, y a partir de ahí vamos a estar interactuando los dos un poco con ustedes, con sus preguntas y una conversación que tendremos. Así que bienvenidos y vamos a iniciar de una, ¿vale? Entonces, estamos hablando de liderazgo, lo importante es hablar acerca del rol del líder. Olga, ¿qué significa para ti ser un líder? Te puedo decir que no significa, y voy a arrancar por ahí, no tiene que ver con posición. Efectivamente, muchas veces está asociado el liderazgo realmente a una estructura organizacional o a la posibilidad de tener o no gente a cargo, pero realmente va muchísimo más allá de eso y no tiene nada que ver, Jorge, con eso. Es más un tema alrededor de capacidad, es un tema alrededor de la capacidad de hacerse cargo de uno mismo, porque comienza por uno mismo, el liderazgo arranca por uno mismo, tener la capacidad también de trabajar con otros, de inspirar a otros, de poder hacer y lograr resultados a través de equipos y de personas, fruto de la inspiración y de la visión. Realmente tiene muchos componentes, pero lo que me parece fundamental acá es que hay que desasociarlo de los cargos y las estructuras. Bien, y sabes que me conecta mucho porque definitivamente el liderazgo no se da en la ausencia del otro. Y desde ahí tiene que ver con la parte de relaciones, tiene que ver con influencia. Y me acuerdo mucho que Ken Blanchard decía que el liderazgo no es autoridad, sino está basado desde la influencia. Y cuando tú gestionas desde la influencia, pues evidentemente se abre un mundo de posibilidades porque el otro es importante y existe. Entonces, desde ahí, creo que desde ese poder de influencia, en una época de transformación, los líderes tenemos una responsabilidad muy grande para preparar a nuestro equipo
frente a estos cambios que hoy están pues en boga. Y pues evidentemente lo que conocíamos hace 20, 30 años no es lo mismo que estamos viviendo hoy. Así Y muy es. probablemente no va a ser lo ser mismo en 10 años o en 5 años. Así es. Así que estamos en constante cambio, estamos en un mundo que nos está presentando muchos desafíos y esos desafíos deben ser vividos desde el propósito y desde humanidad, desde el propósito de gestión y de propósito humano como tal. Entonces, creo que es importantísimo permitirle a la gente que se conecte con el propósito de la compañía, que se conecte con el propósito humano, pero que también entienda la realidad en la que se encuentra. Definitivamente el liderazgo es esencia y el liderazgo se nota independientemente, así no nos veamos constantemente, porque la realidad de hoy es que hoy, aunque estoy en Bogotá, Colombia, le estamos hablando a más de 30 países en este momento. Se perdieron las fronteras. Y al perderse las fronteras, también se ha perdido el contacto humano, el contacto de cercanía. Cómo construir la confianza desde la esencia misma y el propósito con los equipos que hoy tenemos a distancia. Y ese es uno de los retos hoy en la era digital, de ese liderazgo estratégico, pero también humano. Y que efectivamente los líderes no deben perder su coherencia, no deben perder la coherencia desde lo que piensan, son y actúan. Y efectivamente, entre más avanza y entre más digital se vuelve el mundo, más importantes son las capacidades en términos de personas y en términos de relacionamiento. Más valoradas serán. Una de las capacidades que va a ser más valorada en el mundo, en la generación de hoy, los que tienen y los que tenemos hijos pequeños, es la comunicación. ¿Y sabes por qué la comunicación? Porque todas estas generaciones han crecido alrededor de una pantalla o de muchas pantallas. Entonces, no va a ser tan natural en el futuro. Habilidades de interrelación, habilidades de inteligencia emocional, capacidad para comunicarse con otros. Por eso, entre más digital se va volviendo el mundo, más importantes comienzan a ser las habilidades de interacción y las capacidades humanas. Y fíjate que, aunque nos hemos avanzado un poco, ese es uno de los retos que hoy nos presenta el mundo en la era digital. Y es cómo conectamos a estas nuevas generaciones, no desde lo digital, sino también desde lo humano. Así es. Entonces, habiendo dado esta pequeña introducción, creo que es importante entender que hoy los líderes nos enfrentamos a contextos totalmente diferentes, a contextos de una realidad que está avanzando a pasos agigantados desde la parte digital y desde la cantidad de variables que hoy un líder debe asumir. La era digital nos está involucrando en contextos que se han denominado VUCA. Para quienes de pronto el término no lo hayan presentado previamente, VUCA son las siglas de lo que desde hace más o menos 5 años se está entendiendo los contextos actuales que viven las empresas y las personas en las mismas, que son contextos de cambio constante. Y ese cambio constante de tecnología cada vez más avanzada nos permiten tener y entender estos ambientes o estas realidades desde 4 variables. La primera tiene que ver con la volatilidad, y la volatilidad es entendida como esa velocidad en donde tanto los negocios como el entorno y las necesidades de los seres humanos cambian. Frente a eso, cómo los líderes y las empresas deben transformarse. La segunda tiene que ver con la incertidumbre. Esa incertidumbre es cómo yo puedo anticiparme a esos nuevos acontecimientos que se están presentando hoy en el día. Y cuando hablamos de incertidumbre y cuando hablamos de anticiparme, es anticiparme a términos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y evidentemente legales. Cómo los líderes tenemos que actuar y cuáles son las herramientas con las que debemos contar para que esa incertidumbre evidentemente baje y podamos navegar en esa incertidumbre. La C tiene que ver con la complejidad. Y esa complejidad hace referencia al aumento de factores que hoy, o de variables que hoy como líder debo enfrentar y que a veces me abruma y que no sé cómo
gestionar con tantas cosas a la vez. El multitasking, que tal vez hoy está mucho más sencillo para las mujeres que para los hombres, pero es esa complejidad de variables que implican mi negocio y implican la gestión de mi talento. Y por último, tiene que ver con la ambigüedad. Y esa ambigüedad hace referencia a cómo puedo yo desarrollar, o mejor, cómo puedo yo pensar en el impacto que hoy los acontecimientos me están presentando, cómo puedo anticiparme a ese impacto como tal. Desde este tipo de ambiente que hoy nos presenta el mundo, Olga Milena, ¿cuáles son las directrices que Claro está avanzando hacia el manejo de esos entornos y de esos contextos? Jorge, Mira, antes de la pregunta, si pueden centrar un poco la cámara, que quieren verlos a los dos, o acercarse. Entonces, ¿se quieren acá? Nos acercamos. ¿Listo? Sí, gracias. Gracias. Bueno, mira, es totalmente cierto. Yo creo que no hay una mejor definición de lo que sucede hoy en día y creo que este término engloba muchísimo eso porque es parte de lo que nos enfrentamos todos los días. Cada vez es más ambiguo, cada vez es más complejo, cada vez es más incierto. Hoy los líderes tomamos decisiones sin saber exactamente si lo que va a suceder después realmente es como estaba planeado, si viene una transformación diferente, si va a haber cambios en los entornos en todo sentido, económicos, políticos, internos, en cualquiera de los entornos. Entonces, parte de lo que hoy le pedimos muchísimo a los líderes es esa capacidad para poder gestionar en eso. Muchas personas y personas que venimos de generaciones anteriores, seguramente vinimos acostumbrados muchísimo a tener más claridad, a tener unos marcos muchísimo más claros y resulta que hoy eso no es viable. Cada vez realmente es más difícil y por eso la labor del líder cada vez se complejiza, pero también hay herramientas que nos pueden ayudar para eso. Y trabajamos mucho para responder tu pregunta, Jorge, en términos de desarrollar habilidades para que los líderes puedan hacer esto, porque los entornos no van a ser más fáciles ni vamos a poder cambiarlos. Esto va a ser complejo de aquí en adelante, porque adicionalmente no es una moda, no es una transición. Esto es una transición, sí, pero no es una moda. Esto llega para quedarse porque realmente es una transformación a nivel del mundo, a nivel de los modelos de negocio, a todo nivel. Estábamos viendo un rato antes de la presentación y estábamos hablando que hoy en día podemos, nuestros amigos en Europa lo podrán saber, que hay limosna, la puedes dar digitalmente hoy. Eso es una cosa que era impensable realmente hace mucho tiempo y que habla efectivamente de las características del mundo en el que nos movemos hoy. Entonces, definitivamente es a través de fortalecer el liderazgo y fortalecer las capacidades en los equipos para enfrentarse a este tipo de cosas. Toma de decisiones, manejo efectivamente de situaciones riesgosas con control, pero son las capacidades que hoy hacen que podamos realmente responder a estos retos. Bien. Una pregunta más centrada en ti, ¿sabes? Uh-huh. En talento humano y en atracción, las prácticas que desarrollábamos hace 5 años son totalmente diferentes. Así es. ¿Qué prácticas estás desarrollando tú hoy para minimizar estos contextos VUCA y que pueda ser mucho más efectivo? Mira, en los procesos de atracción y de selección, como los conocíamos, esto viene cambiando en todo sentido. Y no es un proceso que está ajeno a eso. En términos más allá del proceso de lo que buscamos un poco hoy de manera diferente, lo que se buscaba antes, anteriormente veníamos acostumbrados a seleccionar una persona por su experiencia, por su hoja de vida, por lo que había hecho y por lo exitoso que había sido en el pasado. Resulta que eso ya no te dice mucho, porque lo que te hizo exitoso en el pasado no necesariamente va a ser lo que te haga exitoso hoy. Hoy es importantísimo capacidades como poder aprender, por ejemplo, como la capacidad que tengas para aprender y para adaptarte a nuevos entornos. Eso hoy es más importante, efectivamente, que la historia exitosa que te contaron en la hoja de vida o en tu currículum y sobre la cual te contrataron durante muchísimos años. Eso cambia absolutamente los modelos de atracción de talento. Y bueno, ya hablando en términos de los procesos, pues efectivamente todo lo que tiene que ver con redes sociales, todo lo que tiene que ver con chatbots para poder llegar a nuestros clientes, llegar por canales, por comunicaciones segmentadas, cambia absolutamente todo. ¿Y en ti qué ha cambiado? Lo más importante o lo más complejo más bien es la mentalidad. Yo creo que es de las cosas más difíciles de cambiar porque cuando llevas muchos años entendiendo de una manera el mundo y los procesos,
pues no es tan fácil efectivamente lograr esa transformación y además lograrla no solamente en ti, sino además lograrla en un equipo de trabajo para que efectivamente se ajuste a una nueva realidad. Creo que la mentalidad, creo que la manera de ver y entender el mundo de las personas, el mundo de las personas atado a todos estos momentos de transformación que vivimos. Súper. Y sabes que durante todos los proyectos que hemos desarrollado como Liderazgo en Acción con líderes, eso que acabas de mencionar es lo que más cuesta. La transformación de pensamiento, la transformación de esa mentalidad es lo que más cuesta, porque a los seres humanos nos cuesta cambiar, dar el paso y tomar la decisión para. Y creo que frente a los retos que nos está presentando el mundo digital hoy y frente a los retos que nos están presentando las nuevas generaciones, nosotros, que también somos jóvenes, debemos cambiar. Así es. Y debemos cambiar desde la mentalidad y entender que lo que hacíamos antes muy probablemente no funciona hoy. Pero se nos vienen unos retos, y unos retos bien importantes desde la transformación digital. Y cuando empezamos a analizar esto con Olga Milena y evidentemente con el equipo de Liderazgo en Acción, empezamos a encontrar cuáles eran esos desafíos que hoy no solamente las grandes empresas están afrontando, sino las grandes universidades también están definiendo. Y hemos encontrado que Harvard, hemos encontrado que universidades también en Colombia o universidades grandes en Europa han encontrado cerca de 7 grandes retos frente a esa transformación digital, entendiendo el contexto humano. Dentro de esos tenemos que encontrar, evidentemente, que va a haber un liderazgo ético y un liderazgo muy humano, muy responsable. Desde ahí, espérate que ya. Desde ahí, voy a cambiar esto acá para este lado. Bien. Un liderazgo ético e incluyente. Ético, ¿por qué? Porque hablamos que las nuevas generaciones hoy nos están pidiendo que seamos coherentes. Tú hablabas, y creo que también lo vamos a encontrar acá, de la huella digital. Y que lo que nosotros somos en la red, esperan que también seamos en la realidad. Eso pasa en un proceso de selección, y perdón que te interrumpa, pero ¿cuándo se iba uno a imaginar que iban a mirar para contratarlo en las redes sociales? Pero eso sucede hoy. Entras a mirar las redes sociales porque hay una huella digital que efectivamente habla de quién eres. Claro. Y fíjate que en esta parte de inclusión es muy importante cuál es la imagen tuya. Antes había trabajos en donde las mujeres ni se pensaban. Así es. Hoy se están pensando. Así es. Hoy estamos abriéndole las posibilidades y las puertas a otros géneros para que vengan a trabajar. El mejor ejemplo es el decano de la EAN, el rector de la EAN, que es Baptiste, que es una chico maravillosa y que no solamente por tener un género diferente al nuestro no tenga la capacidad. O sea que desde ahí es como nosotros como líderes pensamos realmente esa inclusión. Y eso nos lo está exigiendo la generación millennial y centennial. Y desde ahí estas nuevas generaciones son totalmente diferentes a las nuestras, a los baby boomers, y entre ellas son totalmente diferentes. Es que mira que hoy alcanzan a convivir 3 generaciones fácilmente en una empresa. Y hasta 5. En algunos casos 4 o 5. Pero y son mentalidades totalmente distintas. Y este es uno de los retos grandes de entender cuáles son los motivos de estas generaciones. Recuerdo mucho los estudios de los millennials acerca de cómo conseguir propósito en una organización. Pero los centennials ahora, más allá de un propósito, están buscando es dinero. Y cómo pueden desarrollarse en una compañía y cómo pueden dejar huella. Otra tercera tiene que ver con la social media y la transparencia, que eso tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando ahora de las redes sociales y de eso que estoy presentando yo como imagen. Entornos colaborativos por resultados. El mejor ejemplo son los lugares de coworking, que para mí son dificilísimos, pero que son una realidad. Son una realidad. Y tenemos que cambiar nuestro contexto, cambiar nuestro pensamiento y entender que los resultados no son ajenos a los seres humanos.
Cuando hablamos a veces de los resultados, la gente, muchas de las personas que yo conozco, me abren los ojos. Y es que cuando hablamos de gestión por resultados, no es la cantidad de horas que pases sentado frente a un computador, sino realmente el impacto que generes tú dentro de tu gestión. Valor, no importa que estés desde tu casa, no importa que estés en un coworking o que estés sentado en la oficina, pero que realmente des resultados. Otro tiene que ver con la innovación, las nuevas propuestas de valor. Y cuando hablamos de propuestas de valor, estamos hablando de clientes. Los clientes están cambiando. Los diferentes segmentos nos piden cosas nuevas. Y desde ahí todas las metodologías ágiles se vuelven necesarias para nosotros como líderes. ¿Qué metodologías ágiles tienes tú hoy en tu gestión de formación? Mira, es uno de los cambios grandes que estamos pasando y por los cuales estamos viviendo, y tiene que ver con todas esas nuevas formas de pensar, de trabajar, que incluyen cosas como las que decías ahorita, temas de espacios diferentes que favorezcan innovación, que favorezcan colaboración, pero también tiene que ver con metodologías. Y realmente en términos de metodologías hay muchas. Nosotros venimos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con Agile, en todo lo que tiene que ver con metodologías como Design, como Canvas, como Lean. Es decir, es la cantidad de opciones que al final lo único que hacen es buscar la forma de ser más activo, más simple, más ágil. Digamos que trabajamos con muchas de esas metodologías y por supuesto hacemos todos los esfuerzos en términos de aprendizaje para que realmente haya apropiación de ese conocimiento. Súper. Y creo que esas son herramientas fundamentales para los líderes y para gestionar, evidentemente, los procesos actuales. Así es. Otra es que ahorita estábamos hablando previamente a esta conferencia y es debemos prepararnos hoy y abrir nuestra cabeza a puestos que en 5 años van a empezar a ocurrir. Así es. O sea, hay cargos que ni siquiera nos pensamos. Así es. Fíjate Hoy que, ya pasa. claro, fíjate que hoy en esta cuarta revolución que tiene que ver mucho con todos los sistemas cibernéticamente operados y de espacios físicos cibernéticos, que es lo que se denomina como CPS, va a haber empleos que van a abolirse y van a crearse otros. Las máquinas pueden llegar a gestionar ciertas, Claro, a sustituir, gracias, ciertas operaciones muy manuales, pero ahí es donde los líderes tenemos que transformar la esencia del trabajo con la gente. Esto tiene que ver con inteligencia artificial y con la realidad aumentada. Las gafitas que hoy estamos empezando a ver en formación y en entrenamiento es súper importante y pues evidentemente todos los sistemas de inteligencia artificial. Así es. Frente a este contexto BUC, frente a este contexto de realidad, es importante que los líderes empecemos a pensar en capacidades diferentes. Y ahorita ustedes van a ver que hay una sensación de equidad frente a lo que hoy estamos viendo como capacidades que están siendo pedidas por, digamos, el ambiente y las que tú tienes muy prácticas de claro. Entonces, ¿cuáles son las capacidades que hoy los líderes deben empezar a desarrollar frente a todos estos contextos? Entonces, tal vez la primera tiene que ver con un pensamiento colaborativo. Ese pensamiento colaborativo, a ver, voy a cambiar esto de espacio nuevamente. Bien. Este liderazgo colaborativo es lo que estábamos hablando, de cómo nosotros realmente empezamos a desarrollar espacios en donde la gente pueda conectarse de forma diferente, pero también que el líder permita que haya esa posibilidad de transformar el espacio, que no solamente sean los computadores, sino que realmente la gente se conecte con ese espacio y que esa parte de comunicación empiece a transformarse, que empecemos a ser mucho más inteligentes desde las redes sociales y el manejo mismo que tienen los sistemas. ¿Algo acá? No, digamos que hay un poco la reflexión que muchas veces hacemos es que hay grandes temas que en la generación nuestra pues tienen que ver obviamente con la educación que tuvimos. Y efectivamente ahí es donde uno encuentra un poco alguna disociación muchas veces y es en términos de colaboración, pues toda la vida crecimos en un sistema educativo que lo que nos decía es sus notas, usted por usted mismo,
y privilegió toda la vida el trabajo individual. Después llegamos al mundo de las organizaciones y las organizaciones lo que nos dijeron fue, por favor, trabaje con otros, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de adaptaciones que tiene que hacer uno. Seguramente para las generaciones de hoy es diferente, pero generaciones anteriores crecimos y nos educaron de esa manera, y ahí es donde comienza, tú hablabas ahora de la educación y de las universidades, y ahí es donde tiene que haber un mayor match en las generaciones actuales. Bien. El segundo creo que es cómo transformo lo que pienso de desarrollar talento, y ese desarrollar personas y equipos. El tercero es que debo convertirme en un experto digital y evidentemente que la tecnología no me asuste. El cuarto tiene que ver con un pensamiento global. Hoy estamos en un mundo en donde las operaciones están siendo globales, no solamente locales, y ese pensamiento debe llevarme a entender que hay diferentes culturas, que va a haber mezcla de culturas y que lo que me funciona aquí no me funciona en la India y no me funciona tampoco en países islámicos, o tampoco, o lo que yo hago aquí muchas veces tampoco ni siquiera en el mismo cono sur es lo apropiado. Desde ahí es como empiezo a tener una inteligencia un poco diferente desde la parte en la empresa no te funciona lo que le funciona para un segmento, no te funciona para otro, sin ir tan lejos. Bien. Otra competencia clave tiene que ver con el gestor de cambio y futuro. Debo ser un agente de cambio. Las dos últimas es que si yo necesito empezar a transformar el pensamiento y transformar la esencia de no solamente la mía, sino las de mi equipo, creo que es importante que tengamos habilidades tanto de coaches como de mentores. Ayer Noel, que es otro business partner que se encuentra en este momento en Miami de Equipo Metas, hablaba acerca con su invitada de el buen coaching, que realmente impactemos positivamente desde la herramienta de conversaciones maravillosas y de transformación. Y creo que estas dos competencias de coaching y mentoring van a ser fundamentales. Y por último, estemos centrados en el cliente. Esto es lo que nos muestra el mundo. Es lo que nos muestra ahora. Pues no es nada diferente de todo lo que acabas de contar, Jorge. Y un poco la intención en este ejercicio pues es contarles cómo se vive todo esto en la vida real, cómo pasa, y un poco contarles cuál ha sido nuestra experiencia, no porque realmente sea una experiencia exitosa, un caso de éxito. Hemos hecho muchas cosas bien, pero también hemos aprendido en el proceso, porque esto no estaba escrito para ninguno de nosotros. Y fuimos aprendiendo en la medida, y hubo aciertos y hubo desaciertos. Entonces, un poco contarles cómo hemos vivido nosotros ese proceso de transformación. Un proceso de transformación digital, y si ustedes se fijan un poco en el slide, he querido resaltar la palabra transformación por encima de la palabra digital, porque realmente es eso lo que estamos abocados hoy, y es a un ejercicio de transformación en todo sentido. La digitalidad es simplemente un componente que ayuda a facilitar y hacer que haya muchas cosas que cambien, pero realmente estamos en un proceso de transformación de cultura, en un proceso de transformación político, económico, de personas. Es un proceso de transformación enorme. Hablábamos ahora de los ambientes VUCA, entonces realmente es un proceso más de transformación en donde la digitalidad tiene un componente muy importante, pero no es realmente alrededor de lo digital, es alrededor de la transformación. ¿Cómo la hemos entendido? Digamos que nosotros, y es un poco lo que concluye uno al final, es que realmente todos estos ejercicios de transformación digital no son per se en lo digital, es una revolución que comienza, Jorge, por un cliente que tenemos que es diferente, por un cliente que hoy es un cliente absolutamente informado, que es un cliente con unas expectativas enormes, que es un cliente que cambia y que cambia a una velocidad en la que realmente difícilmente las organizaciones podemos llegar a la misma velocidad a la que llegan las personas. Entonces, realmente es un cambio alrededor y eso cambia todo lo que son modelos de negocio. O sea, esto cambia para siempre y realmente no es como una moda o una transición pasajera, sino que efectivamente es todo un cambio alrededor de crear mejores experiencias para los clientes, para las personas, para los colaboradores. Es básicamente eso. Y otro de los temas que hemos entendido también es que efectivamente, tal como lo hemos venido hablando, no tiene que ver con una función específica o un rol.
Sí. Tenemos un área que tiene que ver, que hace todo el manejo de lo digital, pero efectivamente no es un rol o una función dentro de una empresa, es una forma de pensar que tenemos que instalar en las personas. Y para contarles como por dónde arrancamos nosotros ya en materia práctica, realmente ¿qué comenzamos haciendo? Un poco poniendo todo este tema en términos de la planeación y en términos de los objetivos de negocio, y desde ahí comenzamos a instalar todo este proceso. Desde ponerlo en una planeación estratégica para que las personas entiendan en términos de modelo de negocio qué es lo que buscábamos, qué era lo que buscábamos y perseguíamos, y lo que hacemos hoy en día, por supuesto, para empezar a ponerlo en las conversaciones y entender qué era lo que estábamos hablando. En paralelo un poco, porque todos estos procesos fueron sucediendo en paralelo, realmente no tienen un 1, 2, 3, 4, empezamos a decirle a las personas qué era ser digital, porque fíjate que es que digital para una persona puede ser absolutamente diferente que para otra, y necesitábamos decirle desde el punto de vista de negocio para nosotros qué iba a ser digital, cuáles eran esos comportamientos que esperábamos que las personas tuvieran, qué era digital para un líder y qué esperábamos en términos de comportamientos de las personas, para que tuviéramos una misma conversación alrededor de ese tema. Ahí, Olga Milena, ¿qué debió pasar en la dirección, en las personas de la dirección, para que entendieran que esto era importante? Pues es que creo que como vivirlo de alguna manera, no éramos y no somos ajenos a lo que nos pasa todo el cliente, a lo que nos pasa todo el tiempo, a un cliente que, como decía ahora, demanda una cantidad de cosas para las que muchas veces estamos preparados y otras no. Así funciona. Entonces, cuando empiezas a ver todo lo que pasa en el mercado, todo lo que pasa alrededor del cliente, todo lo que, por supuesto, la tecnología te facilita en lograr esto, pues empiezas a darte cuenta que definitivamente esto es un tema demasiado grueso y que necesitamos ponerle toda la estrategia, toda la atención, atención a este tema. Entonces no es un proceso de la noche a la mañana y no pasa como que mañana te des cuenta que efectivamente lo necesitamos, pero realmente nos llevó muy rápido a eso que el cliente, el mercado, a eso nos llevó muy rápido a entender. ¿Bien? Perfecto. Entonces después, como les contaba, lo pusimos en términos de competencias, si lo quieren, o en términos de los comportamientos que necesitábamos que las personas asumieran. ¿Qué hicimos también? Comenzamos a ver cuál era nuestro punto de partida. Ya dijimos, listo, lo necesitamos para negocio. Le estamos diciendo a las personas qué es lo que tienen que hacer y cómo concebimos ese proceso o esa digitalidad en las personas. Ahora vamos a ver cómo estamos hoy. ¿Estamos lejos? ¿Estamos cerca? ¿Estamos bien? ¿Mal? ¿Y bien o mal con respecto a qué? Entonces hicimos un ejercicio de medición, de valoración de cómo era nuestro colaborador digital respecto a cómo era un ciudadano digital en Colombia, para entender si estábamos cerca, lejos, o simplemente en qué punto de partida estábamos. Es realmente tener un punto de partida. Hicimos un ejercicio y no nos fue tan mal como pensábamos. Estábamos bien con una cantidad de oportunidades, por supuesto, y todavía las tenemos, pero entendimos un punto de partida que nos ayuda, además, en términos de medir todo esto, ¿no? Para saber cómo ponerlo. Y una aclaración que probablemente no hice es que todo este ejercicio que estoy contando es en términos de ver la transformación digital desde el punto de vista de las personas, no desde el negocio, porque desde el punto de vista de negocio hay otras historias grandísimas. Esto es entender cómo hacemos que una compañía con un equipo de personas enorme se adapte y apropie todo este proceso de transformación. Bueno, efectivamente empezamos por darle conocimiento a las personas, por decirle qué es digital, por qué es importante, qué es lo que pasa en el mundo, porque además es que lo vives no solamente como colaborador, lo vives en el mundo, lo vives porque haces unas transacciones por internet y porque no vas al banco, lo vives porque hoy ya puedes dar la limosna digital, lo vives en tu día a día. Así que no es ajeno a la realidad que vivimos todos como personas y como ciudadanos. Entonces empezamos a dar un poco de conocimiento técnico, si lo quieres. Empezamos por ahí. Estaba haciendo la reflexión interna de si eso estuvo bien o estuvo mal, pero así sucedió. Y empezamos a decirle a la gente, digamos que en un primer comienzo, como en un primer momento, como muy enfocado a unas habilidades muy específicas.
Los señores de marketing necesitaban unos temas de marketing digital, pero los señores del área técnica necesitaban unos temas del área técnica, y comenzamos a dar una serie de procesos de formación, y comenzamos también a dar unos más transversales, a decirle a todo el mundo, creamos una escuela digital, de hecho, empezamos a decirle a la gente en qué consistía, cómo cambiaba los negocios, no solamente el nuestro, sino el de los clientes, cómo se modificaba la vida alrededor de eso. Entonces ahí hubo todo un componente alrededor de temas de conocimiento y de temas técnicos. O sea, Milena, dentro de la curva de talento hay un momento que uno tiene que decir basta y tengo que dar una transición. Hubo gente que no se apegó al modelo, ¿y qué pasó con esa gente? Y sigue pasando, y sigue pasando. Mira, al final yo creo que este tipo de transformaciones también comienza a pegarte a ti de alguna manera y a decir, bueno, yo estoy en esto o esto definitivamente no es para mí. Ahí tengo un pensamiento más personal alrededor de eso, y es que, como decía ahorita, pues no es un tema específico de una organización, sino que no nos escapamos de esto, es decir, en cualquier lado. Pero en términos de roles y de personas, digamos que tiende a pasar que el mismo sistema comienza a pedirte una cantidad de cosas, y si definitivamente no estás dispuesto, hablábamos ahora que una de las capacidades que más valorábamos es el tema de aprender, el tema de desaprender. Entonces, si definitivamente no estás en el ritmo o en estos nuevos modelos de trabajo, pues definitivamente el mismo sistema te dice, mira, no funciona, no funciona. Y no porque la organización lo haga, las mismas personas lo notan, se dan cuenta. Toman la decisión. Así es. Es importante. Y bueno, luego pasamos de lo técnico a empezar a entender, y tú me preguntabas ahora por nuevos modelos de trabajo y nuevas formas de trabajar, y comenzamos a entender que eso no era solo técnico, que necesitábamos, es más, que eran muchas cosas menos técnico, y que necesitábamos que las personas tuvieran unas capacidades diferentes para trabajar. Comenzamos a necesitar que trabajaran mucho más colaborativamente y menos en silos de manera individual. Comenzamos a entender que los espacios físicos de los cuales hablábamos eran importantes y favorecían eso, porque nadie, ¿quién se iba a imaginar hace unos años la importancia de los espacios físicos de trabajo? Nadie se iba a imaginar eso. Y hoy son fundamentales, porque favorecen las conversaciones. Al final necesitamos que la gente converse, que la gente construya sobre eso. Entonces comenzamos a hacer modificaciones en los espacios de trabajo, y todo esto al final es entregando capacidades a las personas. ¿Para qué? Y ahí es donde está realmente la transformación, para hacerlo simple, para hacerlo fácil, para hacerlo colaborativo, para hacerlo de cara a un cliente interno o externo, porque todo esto comienza también a pasar a nivel de la transformación interna de nosotros como colaboradores. Y uno de los temas que comenzamos a entender ahí, es uno de los temas que hablábamos ahora, es el tema de las generaciones. Y empezamos a encontrar que necesitábamos una estrategia de talento balanceada, y cuando hablo de una estrategia de talento balanceada, hablo de comenzar a involucrar personas de diferentes generaciones. Y entonces creamos un programa para gente joven, que en su momento se llamó Millennials, se llamó Net Millennials, y nos trajimos a unas personas con unas capacidades interesantes. Hicimos unos perfiles, digamos que muy exigentes en términos de lo que queríamos, y básicamente lo que busca ese programa, que todavía existe hoy y funciona muy bien, es entender cuál es la mirada desde el punto de vista de generación, no solo desde lo digital, sino en términos de la transformación. ¿Y eso cómo se aterriza en la vida real? Se aterriza en que hoy hay un equipo de personas de esta generación que se sienta en la junta con el presidente, que se sienta en un comité y opina sobre los nuevos lanzamientos de productos, que dice desde el punto de vista de su generación, mira, eso no me parece fácil, no es funcional. Es una apuesta bien disruptiva. O simplemente no comunica bien, no me llega a mí, ¿sí? Como una persona de esta generación. Entonces, ha sido súper interesante, y tuvimos que romper una cantidad de esquemas para que eso pasara. Y alrededor de este grupo de personas todo lo hacemos diferente. Los procesos de selección son distintos, nuestros procesos de ellos de desarrollo, de reconocimiento son diferentes, y este no es el típico estudiante que viene, no sé si pasa en todos los países, pero en países como el nuestro muchas veces los estudiantes universitarios están para labores mucho más operativas, o tienden a hacer procesos de mucho menos valor. Aquí, por el contrario, lo que queremos es muéstranos qué son capaces de hacer, y los vinculamos a proyectos de negocio, a proyectos de valor súper importantes para nosotros en el negocio, y realmente ha tenido unos resultados interesantes.
es interesante. Y es vincular su opinión frente al desarrollo del negocio. Así es. Y muchas veces también decirles, porque es también tener la conversación de, no es el negocio solamente el que se tiene que adaptar a una nueva generación. Son ustedes también los que se tienen que adaptar, porque en eso consiste todo este ejercicio de multigeneración. Entonces, hay un ejercicio de convivencia que genera pues unos procesos y que necesita un tiempo para que realmente se pueda dar. Entonces, comenzamos a vincular personas también con unos talentos diferentes, con una mirada diferente, en una organización en donde también hay personas que llevamos mucho tiempo, y eso también hay que comenzar a combinar. Es una estrategia de talento mezclada en donde comienzas a atraer nuevas personas con una mirada fresca, con una mirada diferente, y a formar a todas las personas que tienes adentro para ese cambio y esa transición que necesitamos dar. Y comenzamos a entender, ok, esto también tenemos que ser ejemplo de esto internamente, y comenzamos a digitalizar procesos al interior, comenzamos a hacer las cosas de una manera diferente también para nosotros mismos, porque la experiencia de empleado tiene que ser diferente. Cambia por completo el concepto de la experiencia de empleado. Comenzamos a trabajar en esa propuesta de valor que necesitábamos tener, porque si algo pasa hoy efectivamente es que estamos en una guerra de talento. Hay una escasez de talento realmente a nivel mundial, y todas las empresas queremos el mejor talento. Entonces, adicionalmente, quieres que tu gente se quede, quieres que atraer el mejor talento y quieres mantenerlo, quieres que las personas permanezcan. Entonces, comenzamos a ver cómo eran esas estrategias de talento que teníamos que hacer, muchas veces diferenciales, para poder realmente responder a lo que nuevas generaciones y otras generaciones también están esperando que suceda. De acuerdo. Aparecen nuevos perfiles, aparecen perfiles para los que no estábamos preparados. Entonces empiezan a pedirte como organización perfiles alrededor de temas como RPA, como procesos de automatización, como científicos de datos, una cantidad de perfiles que antes no conocíamos, y tienes que prepararte también para entender cómo son, en dónde están, cómo funcionan este tipo de roles, qué expectativas también tienen estas personas alrededor de los modelos que muchas veces son tradicionales en términos de trabajo. Entonces aparecen una cantidad de perfiles, y esto hace que necesitemos unas capacidades diferentes, que lo que nos funcionó en un pasado probablemente ya no es lo mismo que nos va a funcionar hoy, que las habilidades que necesitamos en términos de liderazgo para gestionar esos equipos de trabajo son diferentes. Necesitamos enormes capacidades, y ahorita hablábamos de algunas de ellas. Olvin, ¿nos están escuchando? Sí, perfectamente. Vale. Ok. Entonces, comenzamos a entender que esto necesita unas capacidades distintas, que necesitamos gente realmente con capacidad para poder, desde atraer personas diferentes, de mantener en sus equipos, de trabajar con personas de diferentes generaciones, de hacer procesos simples, de construir equipo de construir equipos colaborativos o equipos mucho más en red que lo que antes teníamos. Entonces comienza a ser exigente también para las personas esas habilidades, y para los líderes, obviamente, que nos enfrentamos a todos estos temas, comienza a cambiar también el panorama. Y hay personas que definitivamente, como dices tú ahorita, decíamos, pues no se adaptan, pero este tipo de cosas pasan. Y definitivamente todo esto tiene que tener una estrategia de talento detrás, así como hay una estrategia de negocio, así como hay una estrategia en términos de mercado, de producto, de cliente, tiene que haber una estrategia detrás que acompañe esto en términos de talento. Hay que gestionar y hay que trabajar cada vez más en esas capacidades humanas de las que hablábamos ahora, para poder enfrentar todos estos ejercicios de transformación que estamos viviendo en este momento. Y esto es un poco en línea con lo que hablábamos ahorita, cómo entendemos ese liderazgo desde el punto de vista digital, o qué exige y qué capacidades exige. Y efectivamente está muy relacionado con temas como manejar esa ambigüedad, manejar esa incertidumbre de la que hablábamos ahora, poder gestionar la innovación. Y poder gestionar la innovación pasa por cosas tan básicas como aceptar el error, como aceptar que la gente, si no permitimos que las personas se equivoquen, pues nunca va a haber innovación. Necesitamos realmente dar espacios para que ese tipo de cosas pasen. Y fíjate que a veces suena súper simple y no necesariamente es tan obvio. Entonces, entender que obviamente los líderes necesitan una visión mucho más grande, mucho más estratégica, una amplitud, que
que les permita llevar a esos equipos a unos resultados y a unas megas muy grandes, pero también efectivamente entender que es a través de los equipos que se logran esos resultados. Y los resultados se logran a través de querer, de hacer que las personas quieran llevar esos resultados, quieran dar esos resultados. Y eso no es nada diferente de involucrarlos, de construir colectivamente, de inspirar a las personas para que realmente todo esto pase. Y hoy hablábamos de lo que las generaciones nuevas le dan un valor muchísimo más importante a los temas de propósito y de linkear propósito de vida con propósito en el mundo corporativo. Y es un tema importante, es un tema que hay que gestionar desde el punto de vista de liderazgo. Entonces, estas son algunas de las capacidades con las cuales trabajamos hoy en día con los líderes para realmente poder llevar este proceso. Y fíjate que no están muy separadas de lo que el mundo hoy está pidiendo, ¿no? No es. Están totalmente linkeadas. Y yo creo que esto es una estrategia y una apuesta desde la cabeza. O sea, si los líderes no nos transformamos, si no les damos el permiso nosotros mismos a innovar, a probar cosas nuevas, al error como tal, pues no va a pasar absolutamente nada. Así es. Y los centennials, los millennials o esta nueva generación nos está pidiendo, déjennos entrar en el error y sobre el error aprender. Así es. Y así se tiene que construir. Entonces, esto es simplemente como para decir, definitivamente es un tema que no tiene que ver con tecnología, es un tema que tiene que ver con una transformación de mundo, una transformación de personas, pues porque al final somos las personas quienes hacemos esto y quienes logramos el éxito de estos procesos, definitivamente. De acuerdo. Si quieres, dale un poco. Nos quedan dos minutos antes de dar la pauta a las preguntas, pero no queríamos cerrar este espacio de transformación digital sin tener en cuenta a estas generaciones que hoy están llegando y que en menos de 10 años van a ser nuestros clientes. Así es. Que van a ser los que toman las decisiones en las compañías. Y estas personas, una encuesta que se presentó en un estudio de la Harvard Business Review de más o menos 195 líderes de 15 países y de 30 organizaciones globales. Y nos estaban pidiendo o les estaban preguntando mejor cuáles deberían ser esos comportamientos que hoy sus equipos de nuevas generaciones les estaban pidiendo. Y si esta charla tiene que ver con la parte de comportamientos y capacidades o competencias. Esta gente las enmarcó en la parte de ética y seguridad, las enmarcó en la autogestión, en el aprendizaje continuo, en el desarrollo y en la pertinencia y la conexión que hacen los líderes con su gente. Y desde ahí empezaron a pedir, voy a pasarlo un poco rápido para no detenerme a leer. Lo que le está pidiendo esta nueva generación a los líderes es que estén presentes y que los tomen en cuenta y que les den una buena retroalimentación. Por eso me conectaba mucho cuando tú hablabas acerca de la importancia de la comunicación con esta nueva gente y que definitivamente les permitan equivocarse, nos permitamos entender que no todo lo hacemos bien y que en esta era de transformación todo es susceptible para cambio y que tenemos que transformar nuestro pensamiento. Pero aparecen dos comportamientos que para mí son claves, creo, desde la gestión que desarrollamos desde Liderazgo en Acción, y tiene que ver con la ética y la moral y cómo se gestiona desde la coherencia del líder una influencia positiva en el talento. Desde ahí creo que lo que más nos van a pedir estos chicos, aparte de darles su espacio, de espacios diferentes, de herramientas, es que seamos lo más coherentes posibles con ellos. Y que realmente desde el espacio que tenemos con ellos de interacción, nos permitan acercarnos y que en esa cercanía podamos retroalimentarnos y que nos retroalimenten. Y ahí es donde entra la habilidad de la cercanía, la habilidad del coaching, de herramientas como mentoring, que nos permiten linkear esas necesidades de este talento hacia lo que queremos llevar en esa transformación. Así es. ¿Algún mensaje final, Olga? No, ¿Milena? yo creo que hemos, pues hay muchas historias, seguramente hay muchos otros temas que se pueden derivar de esto, pero
creo que ahí tenemos el marco más o menos de lo que estamos viviendo hoy. Bien, súper. Olvin, somos todos tuyos. Agradecer la audiencia por esta hora que se nos fue hablando acerca de transformación digital y desde lo que hoy estamos haciendo en Colombia, que espero que también sea resonante en otras partes del mundo. Así que somos tuyos para las preguntas que quieras. No sé si tú también quieras preguntar algo, Olvin. Bien, oye, primero agradecer el espacio, muchísimo aprendizaje la jornada de hoy, aprendizaje actualizado, que es con lo más interesante. Es algo nuevo e innovador que estoy seguro que muchas empresas, y agradezco también tu confianza, Olga, porque de verdad que ha sido es muy grato escuchar y escuchar eso de primera mano, cómo lo está manejando una organización tan importante como es Claro. Así que vamos entonces a dar el espacio de las preguntas. Voy a leerlas uno a uno y espero leerlas todas. Y si me falta alguno, nos escriben por correo y se la hago llegar a Jorge y a Olga. Por supuesto. Empezamos. El primer comentario dice, interesante conferencia, es el complemento perfecto de todo lo que he aprendido en la semana. Muchísimas gracias, Andrea Linares desde Cúcuta. Qué chévere, Andrea. Seguimos. La transformación digital afecta a todos los ámbitos de la vida. Con respecto a los millennials, ¿cómo se adapta hoy la organización a un grupo de generaciones de este tipo? Donde para ello todo es digital. Tengo 52 años trabajando en un grupo corporativo y ese es un tema vital hoy. Carlos Todavía Rodríguez de estamos en Costa ese, Rica. Carlos, todavía estamos en ese proceso. Es un proceso que es continuo, que no termina, probablemente no tenga un fin. Tuvo un inicio, pero no tuvo un fin. Parte de lo que necesitamos efectivamente, y como decía ahora, necesitamos que las dos generaciones se integren. No es solamente las personas de unas generaciones mayores quienes se tienen que adaptar a ellos, ni son solamente las nuevas generaciones quienes deben adaptarse. Necesitamos hacer que eso fluya. Y no es fácil, fíjate que tenemos hoy, no es fácil que llegue una persona muy joven a decirle a un líder que lleva 15 o 20 años, mira, eso no se hace así, o eso no está bien leído por una generación como la mía, o qué tal si lo hacemos de esta manera. Y nos enfrentamos muchas veces, y todavía nos enfrentamos hoy con líderes muy tradicionales, a respuestas como yo soy el jefe, o se hace así, o no me vengas a decir cómo se hace eso cuando llevo 15 años haciéndolo. Así que te diría que es un proceso realmente continuo pero debe pasar. También tenemos otra opción y es no hacerlo. Y creo que no es lo que necesitamos y definitivamente no podemos ser ajenos a la realidad que vivimos. Así que la invitación es hacerlo, va a tener dificultades en el camino, pero de eso se va a aprender, de eso se aprende. Carlos, y para complementar un poco, que fue una muy buena respuesta, creo que debemos, y muchos de mis clientes a veces hablan acerca de guerra, es que ellos están viniendo y es que nosotros tenemos, creo que debe haber un sentido más de integración que de guerra o de enfrentamiento. Tanto los millennials como centennials tienen que aprender ciertas cosas que hoy les hacen falta, así como nosotros tener la apertura mental y la apertura de disposición para aceptar que hay cosas que nosotros no sabemos y que ellos los tienen perfecto. Recuerdo, y creo que a muchos les ha pasado, cuando la mamá o nuestra mamá va a abrir Facebook o va a abrir Instagram, o hasta que nos piden ayuda para entender cómo se maneja WhatsApp. Esto los chicos lo vienen desarrollando desde que son bebés. Ya nacen con el tetero y con una tablet. Entonces, desde ahí, esa es una gran oportunidad para aprender de ellos desde el sentido digital. Y una cosa adicional a lo que estabas diciendo, y yo creo que eso habla también de dos valores esenciales en el líder hoy, y es la humildad, y de alguna manera también la vulnerabilidad. Y es entender que yo puedo decir, mira, no sé, ven y construimos. O es realmente asumir que hay alguien que tiene 20 años menos y puede darte una idea que no se te había ocurrido. Eso es parte del proceso realmente, y es parte de lo que puede pasar. Y para cerrar, no es fácil. Bien, sigamos. ¿Qué libros nos recomiendan para continuar conociendo sobre esto? Ángela Torre desde Argentina.
Wow, hay muchos, pero sabes que yo empezaría por, hay un libro maravilloso de Simon Sinek, que es empezar por el porqué. Cuando tú entiendes el porqué de la transformación, creo que desde ahí empieza algo bien, bien interesante. Yo te recomendaría eso. Te recomiendo también que busques dos páginas web. La primera de ellas es la de YPO. YPO es la Young Presidents Organization, que ellos hablan muchísimo acerca de cómo los líderes debemos repensarnos frente a los retos de las generaciones. Y la otra es la Harvard Business Review, que creo que también ellos han abierto una serie de posibilidades bien interesantes para eso. Pero antes de que ingreses a la parte de la transformación digital, que vas a encontrar mucha literatura, eh, primero empieza por ti y empezar por encontrar qué es lo que debes cambiar de ti mismo o de ti misma en este caso. Y creo que el libro de Simon Sinek es perfecto. Todos los de Simon Sinek están súper recomendados porque nos ayudan a entender mucho más allá de todo este proceso. Y en términos de transformación digital también te recomiendo a Charlene Lee. Y ella tiene tiene una mirada bien interesante alrededor del tema de transformación digital. Charlene Lee. Es autora de un libro que se llama Groundswell. Groundswell es interesante, no lo he leído, pero aquí Olga Milena lo tiene escrito y todo, ¿no? Bien, sigamos. Lo importante, es un comentario, lo importante no es enfocarse en lo que es probable, sino en lo que es posible. Como líderes, implementan el salario emocional en esta nueva tendencia. Creo que es un comentario porque no hace signos de interrogación, así que... Pues la respuesta Marvin es sí. Hernández. Gracias. Sigamos. Oscar Ruiz, de Colombia. Muy interesante el tema y muy realista. Mi comentario va a la situación que estamos viviendo las personas llamadas ahora mayores, que después de una vida de capacitación y aprendizaje, ahora, según lo dijo Olga, se están viendo que se miran otras características para los procesos de incorporación y de selección de personal, que en otra época no exigían. ¿Cómo hacer para que las dos situaciones se encuentren y no se obvie la experiencia y el conocimiento y que no se consideren sobrevalorados utilizando las herramientas de tecnologías actuales? Antes de que contestes, Oscar se formó en la primera cohorte con nosotros como mentor. Y creo que el mejor ejemplo, Oscar, que puedes tener eres tú mismo. Eh, Darte la oportunidad, después de toda una vida como militar y con una experiencia gigante, darte la posibilidad de seguir aprendiendo es fundamental. Parte de la respuesta eres tú mismo, Oscar. Parte de la respuesta es el tomar tú la decisión de seguir actualizándote y pues evidentemente de seguir estudiando. Y el mismo hecho de seguir estudiando te da una posibilidad de actualización y de entender que es importante esta parte de formación. Así que parte de la respuesta, que por lo menos voy a darte yo, eres tú como ejemplo. Bueno, pues Jorge, ya tienes la mitad de la respuesta y casi toda la respuesta. Realmente creo que esto es alrededor de mantenernos vigentes. Y mantenernos vigentes tiene que ver con mantenerse vigente desde el punto de vista de conocimiento, como bien decía Jorge ahorita, pero también desde el punto de vista mental, en el sentido de abrirnos a nuevas oportunidades, de tener la posibilidad de ver las cosas de una manera distinta, porque realmente suena como mucho cliché, pero no es tan fácil, no es tan fácil ver las cosas de una manera diferente cuando las hemos visto toda la vida de una forma y el mundo cambia a una velocidad diferente a la que cambia uno. Y típicamente uno cambia cuando le toca. Uno no cambia, es más fácil cambiar, no es tan fácil cambiar cuando no ves la necesidad, pero hoy vemos la necesidad ahí, latente absolutamente. Entonces, realmente creo que es, y no se trata de no valorar la experiencia, fíjate que no, bajo ninguna circunstancia ese es el mensaje, ni es realmente lo que debe suceder, por el contrario, necesitamos esas experiencias, necesitamos esas capacidades también, porque no todo lo van a poder construir solamente las nuevas generaciones, ni es lo único que se valora, pero sí necesitamos tener la capacidad de desaprender lo que hay que desaprender y de aprender nuevas cosas. De acuerdo. Bueno, sigamos. Saludos Jorge y Olga desde Caracas, Venezuela. Les saluda Dorismar Cardoso.
Según su experiencia, ¿cómo impactaría una organización en red de gestores de cambio para transformar una organización tecnológica y profundizar la cultura de innovación? ¿Qué aspectos más importantes deberían resaltar esos gestores de cambio para transmitir la tolerancia del error, que es algo fundamental en el proceso creativo? Dos por uno. Wow, qué preguntota. Entonces, yo creería que cuando tú tienes una transformación de una empresa que está muy ávida en la parte de tecnología, los gestores de cambio deben tener una serie de habilidades y de capacidades de transformación muy fuertes. Creo que la primera de ellas es que conozcan muy bien el propósito del cambio, que conozcan muy bien qué necesita la organización y cuáles son las nuevas capacidades que deben empezar a desarrollar dentro de esa gestión de cambio. La segunda, pues evidentemente todo gestor de cambio debe tener unas habilidades de actualización constante. Evidentemente de evaluación constante, tanto cualitativa como cuantitativa. Y pues evidentemente utilizar herramientas de metodologías ágiles. En la transformación ahorita el design thinking es súper fundamental. Todas las metodologías de Lean son fundamentales. El Canvas es fundamental que empiece a manejarse. Va a depender mucho de la transformación que quieran desarrollar en la organización, pero creo que competencias muy relacionales y competencias muy técnicas van a ser fundamentales. No sé, Olga. Bueno, pues adicional a eso, ¿qué podría decirte? Una red de facilitadores o de gestores de cambio definitivamente es crucial en estos procesos, sobre todo si son organizaciones grandes y si son organizaciones también tradicionales, nos ayuda mucho. Ahí hay varias cosas que yo vería claves adicionales a las que dice Jorge, y es, por un lado, pues efectivamente tener como un sponsorship muy importante desde el punto de vista de los líderes realmente con los procesos de cambio, los procesos de transformación, y efectivamente es la red que te va a ayudar. No hay forma de hacerlo de una manera centralizada, no hay forma de hacerlo desde una sola área. Necesitamos brazos, necesitamos conexiones, necesitamos personas que estén en doble vía, entendiendo qué está pasando en las áreas o en los diferentes lugares, y también son el canal para poder transmitir todo lo que necesitamos transmitir desde el punto de vista de cultura y desde aquellos mensajes que sean los que necesitemos transmitir. Recomendaciones ahí, mantener esta red de contactos muy conectada, muy informada y muy conectada realmente con el proceso, que muchas veces también nos pasa con estos gestores o estas redes de cambio, y es que puede pasar que los dejemos muy sueltos dentro del proceso de transformación, y cuando digo sueltos es mantenerlos realmente conectados para que puedan apropiar ese proceso y lo puedan transmitir de esa manera. Sí, y como para finalizar, ahorita recordando un poco, dentro de la curva de cambio es muy importante las fases iniciales, que son la fase de comunicación y toda la parte de expectativa. Si necesitas, digamos, algún tipo de información adicional o que tengamos una conversación, porfa, envíanos tu correo y con muchísimo gusto, pues, compartimos información. Súper. Vanessa Soto dice, gracias por la información tan valiosa. Gracias, Marisa. Ivy María Matos dice, buenísimo, felicitaciones desde Venezuela. Muchas gracias. Otra, Yesenia Lisbeth Ruiz dice, buenas tardes, interesante la temática, ya que la tecnología facilita los procesos, pero disminuye el contacto humano para los equipos de trabajo en las organizaciones. Cada día los cambios van golpeando de forma acelerada y se necesita rescatar esa parte humana en los equipos de trabajo, como actualizarse en una era digital para dar respuestas rápidas y oportunas, como ampliar clientes e incrementar la rentabilidad. Definitivamente para fortalecer las competencias, mejorar la relación laboral en una época digital que se requiere una cultura de coaching y de mentoring para integrar y transformar. Gracias por su aporte. Gran comentario. Muchas gracias. Muchas gracias por ese comentario. Y yo creo que debes utilizar mucho la cercanía que te permite las herramientas, el mismo WhatsApp, los mismos video calls a través de el webinar o el Webex. Hay mucho para estar en contacto con la gente. No necesariamente debo tener un contacto físico para que ellos entiendan que yo estoy ahí. Y ese es uno de los retos de los líderes.
cómo a través de esa nueva tecnología, de esa nueva forma de contacto, yo construyo esa confianza y construyo una buena comunicación con ellos. Yo creo que, eso ya es una posición muy personal, no sé para la Milena, no debemos caer en el error de que solamente porque estamos en contacto así como lo estamos en este momento, no podemos construir buenas relaciones. Creo que hay espacios y momentos claves para tener buena retroalimentación y buena cercanía. Definitivamente comparto absolutamente eso. Solamente añadiría una última cosa y es, si tienes la posibilidad de tener la cercanía, tenla. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente la tecnología funciona si realmente estamos cerca. Muchas veces le mandamos un mail al compañero de la oficina cuando lo tenemos a 2 metros. 2 metros. Entonces, si tienes la posibilidad de tener esa cercanía, adelante. Y efectivamente el uso de la tecnología nos facilita todos estos procesos. José Leonel Parra nos dice, para ese proceso de transformación, el mentoring es una herramienta excelente. De acuerdo, José Leonel. Para toda la parte de generar nuevas capacidades en transformación y cambio, creo que el mentoring es una metodología maravillosa para permitirle aumentar la capacidad de pensamiento y de esencia de los seres humanos. Y creo que los procesos de mentoring al interior de las compañías, cuando se llevan para procesos de cambio, son maravillosos. Marvin Hernández desde Costa Rica nos dice, la brecha generacional debe ir de la mano con el derecho de piso, que solo da la experiencia laboral. ¿Cómo trabajar esa posición? Imagino que es algún dicho de Costa Rica muy, el derecho de piso que solo da la experiencia laboral. ¿Cómo trabajar esa posición? Wow. La experiencia no me garantiza que yo haga las cosas bien, ¿sabes? La edad, perdón, y la edad y las canas tampoco. Yo creo que debemos validar el conocimiento que tiene cada uno de los seres humanos, independientemente de la edad y la generación. Los jóvenes de 10 años o los niños de 10 años nos enseñan cosas maravillosas a diario. Los que son papás, el bebé le enseña los que tenemos en este momento equipos multigeneracionales sabemos que lo que antes sabíamos es muy probable que hoy no. Y aunque la experiencia evidentemente es fundamental, no debería ser el único razón con el que tú mides la efectividad o productividad. Creo que la experiencia más el conocimiento, más tu vivencia, independientemente de la edad que tengas, debemos darle valor. Sí, de acuerdo. Sigamos. Vanessa Soto nos dice, mi nombre es Vanessa Soto, estoy en la Universidad del Norte y ha sido todo un trabajo complejo integrar las generaciones en medio de todos estos cambios generacionales. El departamento donde trabajo hay personas de 19 años hasta 53 y estamos trabajando en equipo respondiendo a las necesidades de los estudiantes a diario. Considero importante el respeto a la expresión del otro, la capacidad permanente y el no perder de vista la planeación estratégica de la organización. Nos ha servido mucho activar la escucha permanente. Gracias por este maravilloso espacio. A ti, muchas gracias. Yurubí Espinosa nos dice, excelente ponencia, Yurubí Espinosa desde Chile. Gracias, Yurubí. Nalizabeth Martínez nos dice, voy en una carretera conectada y la señal no ayuda, pero lo escuché y es excelente. Saludos desde Venezuela. Gracias. Muy bien. Eso es lo bueno de la tecnología, independientemente de donde esté, como lo decían ustedes, ya cada vez las fronteras son menos. Estamos más conectados. Así es. Alejandro Castro, hoy en día, ¿cómo revertir la situación en las empresas que están cerradas a estos cambios? Buena pregunta. Buena pregunta. Adelante. Alejandro, así es, no es un proceso fácil y te digo que este tipo de transformaciones no son fáciles ni son rápidas. Definitivamente es un proceso, lo que te digo es, hay que comenzar. Entre más nos demoremos, más difícil va a ser realmente, porque como decíamos ahora, esto no es transitorio, no es pasajero. Entonces, definitivamente hay que estar ahí.
y yo creo que efectivamente hay muchas evidencias también en términos de vida, de mercado, pues que nos ponen realmente y que nos retan a mirar nuevas maneras de hacer las cosas. Fíjate que hablábamos ahora mucho del tema de cliente y realmente es desde ahí, desde donde los negocios un poco comienzan a entender cómo definitivamente cada vez tenemos unas exigencias de cliente mayor. Y pues también es cierto que si no hay una empresa que no lo hace, hay otras que sí. Entonces realmente creo que hay unas evidencias en términos de vida y de mercado que están ahí palpables, las cuales necesitamos evidenciar efectivamente para entender que si no estamos ahí, el resto del mundo está. De acuerdo. Y nomás es que muestres con datos y hechos, ¿sabes? ¿Cuántas empresas han desaparecido en la última década? Porque no se han adaptado a su entorno y a los negocios. ¿Cuántas compañías han adquirido otras porque esas otras no han podido desarrollar muy bien su propuesta de valor? Creo que el mejor ejemplo para revertir, como tú lo dices, es mostrar con datos y hechos. En el país en el que te encuentres, demuestra un poco y hace una pequeña análisis de los últimos 5 años, qué empresas de tu sector han desaparecido. Así es. Y cuáles son las que se han mantenido y por qué lo han hecho. Bien. Eso como para contarte. Bien, finalizamos con una pregunta de Ricardo Escobar, es parte del equipo de directores de HCN, y nos dice: Richie, excelente los tips para los líderes, para que los líderes nos abramos a nuevas oportunidades y generaciones. ¿Qué recomiendan para apoyar a las organizaciones que esas nuevas generaciones también se abran a aprender de los líderes de experiencia? primero las damas. Efectivamente, y de eso hablábamos ahora cuando decíamos, no son solamente las generaciones anteriores las que se tienen que adaptar a estas nuevas generaciones, y fíjate que y yo lo hablo muy enfáticamente en los procesos de onboarding con estas nuevas generaciones, y efectivamente esto es una invitación absoluta a dar espacios de compartir, de colaborar, de escuchar y de opinar, pero también con la claridad de que necesitamos parte de valorar la diferencia y parte de todos estos procesos de inclusión tienen que ver con eso, y es entender que todos tenemos desde dónde aportar, y no solamente es válido efectivamente el ser muy joven o muy digital, porque definitivamente hay una cantidad de historia y de experiencia que bajo ninguna circunstancia se puede desaprovechar. Realmente es como en la conjunción de esas experiencias de los unos y los otros en donde se puede construir, y lo que genera pues capacidades mayores que las capacidades individuales. Entonces creo que hay que hacer una claridad también en las nuevas generaciones, porque también vienen un poco acostumbradas efectivamente como a es seguramente lo que yo diga, vienen acostumbradas a la gratificación inmediata, vienen acostumbradas a una cantidad de cosas y también se chocan muchas veces con las culturas en las organizaciones. Entonces yo creo que la claridad y el validar también realmente las diferentes posiciones, todo eso hace parte también de los procesos de inclusión. Entonces sí hay que hacer una labor alrededor de eso para no mandar mensajes equivocados. Sí, adicional a esto, yo creo que ahí es donde los procesos de desarrollo y formación toman mucha más validez, desde la bienvenida misma al empleado y desde construir un nuevo modelo de pensamiento de liderazgo. Lo que antes hacíamos los líderes no funciona y eso tenemos que entenderlo perfectamente. Hay algunas cosas que no van a cambiar dentro de un modelo de liderazgo, pero cómo los líderes deben repensarse hoy para integrar las diferentes generaciones. 1, 2, fortalecer las habilidades actuales que tienen los líderes desde procesos de coaching o desde procesos de mentoring, creo que va a ser fundamental. Vuelvo y repito lo que decía ayer Noel, que me encantó. Coaching del bueno, mentoring del bueno, que realmente esté apalancado por la estrategia corporativa, como lo acabas de mencionar tú, y creo que un proceso de formación juicioso para toda la organización, en donde la multiculturalidad y evidentemente la multigeneracionalidad, no sé cómo se diga eso, pero es una chévere, también esté inmersa. Que entendamos que el conocimiento y la experiencia de absolutamente todos es valiosa, y que no demos golpes con la mano abierta,
sino que realmente tengamos un poder con una mano cerrada. Entonces, no es segregación, sino integración. Súper bien. Además, tú eres un experto, Richie, tú deberías contestar esa pregunta. Autocontestarse. Claro. No, pero la audiencia quiere también compartir información. Oye, antes de finalizar, Jorge, coméntanos un poco más sobre ese programa que vamos a iniciar en octubre de mentoring profesional y cómo la gente que nos está escuchando puede buscar información. Claro que sí. Este computador no me sirve para irme al inicio, pero bueno. La certificación internacional en mentoring profesional es una apuesta que hemos desarrollado junto con HCN para introducir una nueva metodología de desarrollo en Colombia. Una nueva metodología que permita a los líderes adquirir nuevas capacidades para desarrollo de talento. Así que el mentoring vamos a iniciarlo, la certificación vamos a iniciarla el 9 de octubre. Son 7 módulos presenciales con el que HCN me ayudó a validar de gestión de casos que me está ayudando Marisol. Van a ser 56 horas presenciales muy poderosas, muy fuertes. Va a venir Paul Advanter, que es uno de los grandes pensadores latinoamericanos en coaching, mentoring y desarrollo gerencial. Vamos a estar acompañándolos cuatro grandes mentores de Colombia y Marisol, que viene de Chile. Vamos a estar apoyándolos en todo su proceso de construcción de esencia como mentores. Vamos a aprender diferentes métodos de desarrollo fundamentados en conversaciones y en una metodología maravillosa que se denomina preguntas de desarrollo. Y vamos a tener la posibilidad de tener muy buenos mentees. Estamos desarrollando una serie de alianzas con organizaciones tanto digitales como presenciales para que nuestros mentores que se van a formar tengan mentees con quienes hacer gestión de prácticas. Así que pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como @Liderazgo en Acción Colombia. Pueden escribirme a mi correo corporativo, el de la directora comercial, que es paola@liderazgoenaccion.org, o al mío, jorge@liderazgoenaccion.org. Así que bienvenidos. Hay una serie de requisitos para que te formes como mentor, sobre todo que ojalá tengas experiencia superior a 5 años, que hayas en algún momento de tu vida tenido gente a cargo, que tengas experiencia como líder y que bueno, que tengas las ganas de aprender algo totalmente nuevo. La primera cohorte fuimos 10 personas. Excelente, maravilloso, con unas posibilidades de desarrollo de negocio increíbles, y estamos esperando para esta cohorte un equipo de entre 18 y 20 personas. Así que, bienvenidos. Súper ¿Tú bien. quieres reforzar algo? No, excelente. También recordarle que, bueno, es una formación pionera y que tiene doble acreditación internacional, no solamente de HCN World, sino también de Coaching and Mentoring International, que es una organización liderada por David Clutterbuck, que acredita mentores a nivel mundial. Entonces, va a ser una jornada full aprendizaje. Mi invitación, al igual que como comenta Jorge, si están en Colombia o en países cercanos, porque tengo entendido también que hay venezolanos que se han formado contigo, no pierdan esta oportunidad, vayan a Colombia y fórmense con una certificación con muy alto estándar de calidad. Súper. Olvin, muchas gracias por eso, por el espacio que nos diste. No, gracias a ustedes. Ahora para finalizar, gracias Olga, Milena, lo dije súper bien. A todos ustedes por escuchar. Por tu apertura, por la confianza, también a ti, a Jorge, porque sé que las agendas de ambos han estado también muy comprometidas esta semana y que nos hayan dedicado esta hora de compartir aprendizaje es muy valioso para todos nosotros. Así que muchísimas gracias y nos vemos entonces De en corazón, muchas octubre. gracias. Nos vemos en Nos octubre en vemos en Colombia. octubre.
Y también en octubre nuestro Congreso Internacional de Coaching y Mentoring 18 y 19 en Ciudad de México. Visiten congresohcn.com para mayor información. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias por Bye. participar. Gracias.